Una de las cábalas contra Ricardo Gareca es el color verde. Y si lo usan en los chimpunes mejor, y es que a Wilder Cartagena, quien fue llamado como novedad a la selección peruana, y es que Gareca apenas lo vio, y lo miró y vio esos chimpunes verdes fosforescentes que usan ahora los muchachos, paró la práctica y mandó a uno de sus asistentes a pedirle que se los cambie. Se paró, y no quiso continuar nada hasta que se los quite y un utilero tuvo que pintar de negro los chimpunes. No sabes el pavor que le tenía al verde desde su tiempo en la U. Otra cábala que le tiene terror Ricardo Gareca, es que si se trata de autos el entrenador tampoco permite que sus jugadores lleguen a la práctica a bordo de un Mini Cooper. El jugador Fabián Poroto Cubero fue dirigido por el Flaco en Vélez, dio fe de su particular mala suerte de los Mini Cooper, dijo que a Ricardo Gareca no le gustaba esa marca de autos y que un día casi no lo deja entrar al predio. Otra cábala contra Gareca es ponerle música de Marc Anthony a todo volumen, era el año 2007, y la U necesitaba recursos y alquilaba los estacionamientos del Monumental. Era una época de crisis, y es que en una de las pruebas de sonido, cuando Gareca entrenaba al primer equipo, sonó una canción que alteró la práctica. Gareca mandó a pararla. Se molestó en serio, recuerda José Olaechea, su jefe de prensa entonces. Dijo que no tenía drama en entrenar con música, pero lo único que les pidió es que saquen esa canción de Marc Anthony. Nada de ese puertorriqueño. Si pones otros temas, todo bien, dijo el técnico y le dio la espalda a Doni Neira, Meyer Candelo y el Vagón Hurtado, los líderes del vestuario, pararon de bailar. La música de Marc Anthony le traía malos recuerdos desde Colombia. Dice la leyenda que una vez escuchó una canción de su autoría y perdió muy feo. Otra cábala que tiene terror Ricardo Gareca, es no poder bajar primero del bus, ya que para Ricardo Gareca es primordial bajar primero del bus, que traslade a la selección a un encuentro oficial, incluso antes que los futbolistas o el resto del comando técnico. Sin importar en qué lugar del bus esté sentado, el Tigre siempre es el primero en acercarse a la puerta y descender del bus para que les vaya bien a todos. El profe pudo tener grandes resultados cuando esta práctica la empezó a realizar con la selección peruana, es por eso que desde un tiempo comenzó a emplearla, pues considera que es mejor que él pise el lugar antes que todos, para que puedan tener una cuota de suerte, mayormente cuando la selección tiene que afrontar cotejos fuera del país. Es por eso que teme a que algún jugador baje antes que él, ya que es quizás una de las que menos se tocó, pero para Gareca es una de las más importantes. Ricardo Gareca, y es que también el entrenador tiene un pasado. Que antes fue futbolista, hincha, y alguna vez niño. Todas esas etapas son las piezas del rompecabezas que permiten entender quién es y a dónde va. Las cábalas de Ricardo Gareca tienen un protagonista paralelo que lo marcó a fuego y ese es Carlos Salvador Vilardo, quien lo sacó de la lista del Mundial de México 86. Y fue a Vilardo a quien Gareca observó esos curiosos modales, que se le conocen hoy como a Gareca de las cábalas.